Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 1. La capital del oeste, cuarto día. La luz del sol que traspasaba las cortinas abrió los pesados párpados de Mao Mao. La cama, con un elegante dosel, el aire claro y brillante y el elaborado mobiliario le recordaron una vez más que no estaba en su casa de la capital. Quiero dormir más. Se sentó, frotándose los ojos. Las noches eran tan frías que dormía bajo varias mantas pesadas y una especie de piel, pero una vez que salía el sol, hacía un calor terrible. Una de las capas ya estaba en el suelo, y los pies de Mao Mao salían de debajo de las mantas. Creyó haber oído gritos en medio de la noche, la habían despertado y después había dormido poco. ¿Quién haría ese tipo de cosas? ¡Qué vecinos más odiosos! El desayuno debería llegar pronto. Mao Mao se alegró de que no tuvieran que reunirse todos para comer, probablemente por cortesía hacia los huéspedes con resaca. Decidió cambiarse antes de que llegara la chica del servicio, y se quitó la ropa de dormir, poniéndose un conjunto que eligió al azar de un perchero. Hoy llevaba una falda normal y corriente y una camisa de manga corta sobre un cortinaje de aspecto fresco. Lo mejor de todo era la forma en que respiraba. Los toques de bordado en el cuello y el dobladillo le daban un aspecto occidental. El palillo de pelo plateado estaba sobre la mesa. Mao Mao no se lo puso en la cabeza, sino que utilizó un simple lazo para sujetar su pelo. Sin embargo, colocó el palillo de pelo en los pliegues de su ropa para asegurarse de no perderlo. Siempre llevaba un pequeño paquete con medicinas, vendas y similares, así que simplemente lo añadió a eso. Cuando terminó de cambiarse, llamaron a la puerta. «Pase», dijo y una sirvienta entró con un carrito con el desayuno. El menú era un poco más escaso de lo habitual, quizás teniendo en cuenta el extenso banquete de la noche anterior. Mao Mao bebió un par de bocados del simple con Gee, y estaba pensando que un poco de vinagre negro podría mejorar el sabor cuando llamaron a la puerta con fuerza. Mao Mao echó un poco de vinagre negro en su congé, dio un bocado y luego, sin ocultar su fastidio, dijo, «Pase». «Juraría que has tardado un momento más en contestar», dijo Basen al entrar. Había un hombre con él, pero no era Jinzi. Sin saber cómo sentirse al respecto, Mao Mao tragó su comida y fingió no saber de qué hablaba Basen. «Seguro que ha sido tu imaginación», dijo. «¿Estás desayunando?», preguntó Basen. No parecía que eso le motivara a irse. Algo, supuso Mao Mao, debía haber pasado. Dejó los palillos y le miró. «¿Qué pasa?». Su mano derecha estaba envuelta en un vendaje, el que Mao Mao le había puesto la noche anterior. Había estado tan lleno de adrenalina que incluso la hinchazón y el hecho de que el hueso estuviera roto no habían parecido molestarle. Había denso, y luego había denso. Basen tomó aire y sacó un paquete de tela de los pliegues de su túnica. Lo puso sobre la mesa y lo abrió para revelar otro paquete, este de papel de aceite. Nada más desenvolverlo, Mao Mao sintió un pinchazo en la nariz y retrocedió. El olor ofensivo procedía de un frasco de cerámica que había en el paquete. «¿Es perfume, por casualidad?», preguntó. Ya lo había olido antes, era lo que se había derramado sobre la consorte Liyu en el banquete. «¿De dónde lo sacaste?». «Es curioso que lo preguntes», dijo Basen. Su expresión era conflictiva, obviamente estaba reprimiendo un destello de ira. «Lady Aduo nos lo trajo». «¿Y de dónde lo sacó?». Dijo que lo encontró uno de sus guardaespaldas. Anoche, una sirvienta de la hermanastra de la consorte Liyu lo tenía. Estaba paseando cuando, por alguna razón, un perro callejero la atacó, y el guardia pasó a ayudarla. Solo pasó, ¿eh? ¿Qué posibilidades había de que la presencia del guardia fuera realmente una coincidencia? Incluso tan lejos de la capital, ¿por qué iba a estar una mujer de servicio por ahí sola? La deducción lógica sería que, de hecho, el guardia había sido enviado a seguirla porque Aduo sospechaba de ella. Pero no había ninguna razón para decirlo específicamente en voz alta.
El mestizo parecía desmesuradamente excitado y, a pesar de la presencia de otras personas, las ignoró por completo. Se dirigió a la mujer que servía. ¿Dices que este perfume fue la razón de eso? Mao Mao se pasó un paño por la nariz y cogió el frasco. La cerámica no era tan inusual. Nadie hacía frascos de cerámica para perfumes con fines puramente estilísticos, así que sería difícil rastrear el origen de la pieza. Eso implicaría que el perfume con el que se roció la consorte Li Yu anoche pertenecía a su hermanastra, ¿no? Y este olor evidentemente tiene el efecto secundario de agitar a los animales salvajes. Creo que eso es casi seguro, dijo Basen. La hermanastra había comprado el perfume solo como una broma. Mao Mao no se lo habría imaginado. ¿Pero odiaba a Li Yu tanto como para querer deshacerse de ella? Y aunque tuviera el motivo, Mao Mao dudaba de que ella y la sirvienta tuvieran la habilidad de manipular los barrotes de la jaula del león. Consideró la posibilidad de que el padre de Li Yu, Uriu, les hubiera ayudado, pero esa teoría también dejaba dudas. En primer lugar, si habían tratado de deshacerse de Li Yu, era una forma terriblemente indirecta de hacerlo. Habría habido muchas soluciones más sencillas. Sobre todo, el riesgo era demasiado grande. Sin embargo, había una cosa de la que Mao Mao quería estar segura. Así que estás asumiendo que la hermanastra de la consorte es la culpable. Basen hizo una pausa. No podemos asegurarlo. Pero si nada cambia, creo que ahí es donde nos encontraríamos. Una forma ingeniosamente vaga de decirlo. Eso era inusual para Basen. Normalmente era mucho más directo. Mao Mao podría haber esperado que exclamara, sí. Debe ser castigada. En lugar de eso, continuó, la hermanastra afirma que solo era una broma. Dice que alguien que conoció en la ciudad hace unos días le dio el perfume. Le dijeron que atraería a los insectos desagradables, y que no sería divertido. La hermanastra jura que no esperaba que un león estuviera involucrado. Así que admitió su malicia hacia Li Yu. Solo que ella no había planeado lo del león. Si todo eso era cierto, ¿cómo cambiaban las cosas? Si también estuvo involucrada en la trampa de la jaula del león, eso iría más allá de una broma, dijo Mao Mao. Además de Li Yu, había muchos dignatarios en el banquete, y ella también los habría puesto en peligro. Si realmente solo hubiera ido a por la consorte, aún podría salirse con la suya. Li Yu era un pariente por un lado, y, por otro, tendría cierta discreción en cuanto a la intensidad del castigo. La hermanastra no se libraría, pero tal vez se quedaría con un simple tirón de orejas. Tienes razón. Y no solo la hermanastra, sino también Sir Uriu y la propia consorte Li Yu podrían sentir el calor de la misma, dijo Basen. ¿Crees que un poco de calor es todo lo que van a sentir?, preguntó Mao Mao. Esperaba que se achicharrasen. Muchas personas poderosas de otro país habían asistido a ese banquete, esto podría ser un incidente internacional. Pensó que era ingenuo imaginar que solo se castigaría al culpable. Basen la miró con amargura. ¿Por qué siempre le pasan estas cosas a la consorte Li Yu?, dijo. Era difícil saber si se lo preguntaba a sí mismo o a Mao Mao, y ella no estaba segura de qué decir, así que se quedó callada. Pero pensó que tal vez había nacido en ella. Mao Mao odiaba desechar todo con palabras como destino, pero le parecía que algunas personas tenían mejor suerte que otras. Esto le llamó la atención especialmente cuando pensó en su padre adoptivo, Luomen. Era más inteligente y capaz que nadie, pero parecía carecer por completo de buena fortuna. Ahora volvía a trabajar en palacio, pero parecía que esto solo había provocado que el zorro estratega se dejara caer sobre él con cierta regularidad, interrumpiendo su trabajo. La situación debía ser grave si era lo suficientemente mala como para que la comentara en sus cartas. Había escrito que, recientemente, uno de sus botiquines se había encontrado al revés. Mao Mao no podía imaginar por qué. No es todo demasiado lamentable para soportarlo, dijo Basen. Está realmente preocupado por ella, pensó Mao Mao, pero decidió no decir nada en voz alta. Comentar algo que sería mejor que pasara desapercibido era un camino seguro hacia más dolores de cabeza. Sin embargo, era cierto que la consorte, a su manera consorte,
tenía sus problemas. Fundamentalmente, siempre se dejaba arrastrar. Mao Mao sabía que eso era en cierto modo inevitable, así había sido criada Li Yu y así había vivido siempre. Sin embargo, Mao Mao no pudo evitar pensar en la joven que había llegado al distrito del placer para venderse como cortesana. Lo había hecho para cortar los lazos con su padre, para ayudar a su hermana a comer y para salir de la miseria. Mao Mao no se atrevía a odiar una personalidad así. Si la consorte tuviera la mitad de ese empuje. Bueno, quizá habría sufrido mucho menos el acoso de su hermanastra, y quizá no se burlarían tanto de ella en el palacio interno. De todos modos, ya eran suficientes preliminares. Era hora de que Mao Mao averiguara exactamente por qué Basen había acudido a ella. ¿Hay algo que quiera que haga, señor?, preguntó. Sí, lo hay, dijo Basen, y sacó un papel. Parecía un cartel de búsqueda, pero algo desconcertó a Mao Mao. ¿Qué significa esto? Eso es lo que me gustaría saber. Esta es la mujer que dijo que le había dado el perfume. El boceto en el papel parecía, en efecto, representar a una mujer, pero su rostro estaba velado de modo que solo se veían sus ojos. Para compensar, el boceto incluía todo su cuerpo, pero aunque los detalles de su ropa estaban cuidadosamente dibujados, era obvio que podía cambiar de atuendo. ¿Es una comerciante? No, al parecer se puso a hablar con la hermanastra mientras hacía unas compras en el pueblo. En la ciudad, Mao Mao escuchó la historia de Basen con duda. La mujer dijo que comerciaba con perfumes, y le recomendó a la hermanastra varias fragancias diferentes. Este estaba entre ellos. Supuestamente, la comerciante le había dicho que el perfume podía atraer a los hombres, pero que tuviera cuidado al usarlo. El olor sería demasiado fuerte a menos que se diluyera adecuadamente, le dijeron a la hermanastra. De hecho, se sabía que algunas personas incluso lo utilizaban en bromas. Al parecer, la hermanastra había tenido la idea de su pequeña broma. Esa historia es un poco vaga, dijo Mao Mao. Muy cierto. No hay mucho que hacer. Y localizar a esa vendedora de perfumes sería, en el mejor de los casos, difícil. Mao Mao entornó los ojos, estudiando el cuadro. El atuendo, característico de la capital occidental, estaba diseñado para protegerse de la arena y el polvo, por lo que dejaba muy poco al descubierto, es decir, ocultaba cualquier rasgo corporal distintivo. Pero los agudos ojos de Mao Mao se fijaron en una cosa en particular. Para lo sencillo que es este dibujo, los accesorios de los zapatos tienen un montón de detalles. Basen echó otro vistazo a la imagen. Ahora que lo dices, es cierto. De hecho, el tamaño de los pies parece fuera de lugar en comparación con el resto del cuerpo. El cuerpo de la persona había sido dibujado a una escala más o menos normal, pero sus pies parecían retorcidos, casi estilizados. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que tuviera los pies atados?, preguntó Mao Mao. Pies atados. El atado de pies era una forma de hacer los pies más pequeños de lo que serían naturalmente. Algunas mujeres del palacio interno se lo habían hecho, era una costumbre bastante común en el norte, pero, ¿y aquí en el oeste? Si la hermanastra no había pensado mucho en ello, sugería que el atado de pies no era inusual. ¿Podrías revisar este dibujo por mí? Lo haré, dijo Basen, recogiendo el dibujo. Estaba a punto de irse cuando se volvió como si acabara de recordar algo. Por cierto. Sí, señor. El maestro Hinsi tiene un aspecto extraño desde anoche. ¿Por casualidad sabes algo al respecto? Creo que normalmente habría venido él mismo a hacer un recado como este, pero en su lugar decidió enviarme a mí. Mao Mao no dijo nada. ¿Has oído algo sobre él? No sé. ¿Que esté bajo presión de alguien? Algo. Mao Mao desvió la mirada. Basen tenía razón, ella sabía que normalmente él nunca acudiría a ella a menos que Hinsi se lo hubiera pedido específicamente. Decidió hacerse la tonta. ¿Quién sabe?, dijo. Tal vez esté cansado. Ha sido un viaje muy largo. El informe de Basen llegó en menos de 30 minutos. Evidentemente, la hermanastra había estado insistiendo a su dama de compañía en que ella no tenía nada que ver con esto y que nunca quiso que esto sucediera, pero a Mao Mao,
Francamente, no le importaba. Basen regresó enfadado, muy enfadado por todo aquello. Es tal y como has dicho, le dijo. La mujer, efectivamente tenía los pies atados y llevaba un calzado especial por ello, un detalle distintivo que se le quedó grabado en la mente y que la hermanastra había subrayado inconscientemente cuando describió a la mujer para el artista, aunque nunca dijera específicamente que la mujer tenía los pies atados. Eso lo reduce. A unas pocas personas diría yo, señor, respondió Mao Mao. ¿Tú crees? En Li, la costumbre de atar los pies se encontraba principalmente en el norte, aquí en el oeste, de hecho, apenas existía. Por lo tanto, si se encontraba alguien con los pies atados en la capital occidental, parecía seguro asumir que había venido de los puntos del norte. O al menos, que su familia se había establecido aquí en algún momento de las últimas 2 generaciones. La cuestión es que su familia ya debía tener la costumbre. Basen puso cara de duda. ¿No crees que podría haber sido una viajera? Mao Mao negó con la cabeza ante esa idea. Si lo fuera, tendría que ser hija de una casa que pudiera permitirse enviarla con estilo, como la consorte Liyu. El camino hasta la capital occidental era largo, y el atado torcía los pies en formas que, todo sea dicho, no eran propicias para caminar por terrenos arenosos. El proceso de atado de los pies consistía en impedir por la fuerza el crecimiento de los pies desde una edad temprana, y dejarlos atados durante toda la vida para que no aumentaran de tamaño. Los pies debían desinfectarse cada pocos días, de modo que Mao Mao vendía alcohol a las cortesanas con los pies atados. Todo ello significaba que, si alguien nacido en la capital occidental tenía los pies atados, debía pertenecer a una familia lo suficientemente numerosa o rica como para continuar la tradición. ¿Y estás segura de eso? No me hago responsable de nada. Solo he ofrecido lo que creo que es la posibilidad más probable a la luz de la información que me han dado. No podía permitir que esperaran la perfección de ella. Si solo iban a permitir respuestas correctas, entonces Mao Mao no tendría más remedio que cerrar la boca y jurar que no sabía nada. De acuerdo, dijo Basen después de un momento, resignado a sus condiciones. Finalmente salió de la habitación. Mao Mao bostezó y se sentó en su cama, pensando en acomodarse de nuevo. La perfección. Sí, no es probable. La propia Mao Mao aún tenía varias preguntas. ¿Se dignaría la prepotente hermanastra de Liyu a hablar con alguien que acababa de conocer, y mucho menos a comprarle algo? ¿Y cómo había conocido este misterioso vendedor a la hermanastra? Era un poco demasiado claro para ser una mera coincidencia. Lo que sea. Mao Mao decidió seguir adelante y dormir un poco. Estaba tan cansada que apenas podía hacer funcionar su cerebro. Se acostó, pero la varilla de pelo que tenía en el pecho le daba un empujón. Pensó en sacarlo, pero no quería que estuviera en un lugar donde pudiera verlo. Sin decir nada, Mao Mao se dio la vuelta y se acostó sobre su otro lado, y enseguida cerró los ojos.